Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que, créanme, ha dejado a muchos con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de un encuentro cara a cara que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Sí, estamos hablando de Demet Özdemir y su ex, y la disculpa que, según los rumores y los medios, ha sido más sorprendente de lo que imaginábamos. Si les gusta estar al día de todo lo que pasa en el universo de las celebridades turcas, este es su canal. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. No queremos que se queden afuera de ninguna primicia. Bueno, vayamos al grano. La protagonista de tantas series que nos han robado el corazón, la carismática Demet Özdemir, ha estado en el ojo del huracán mediático por un encuentro que hasta hace poco parecía imposible. Se trata de un cara a cara con su expareja. Y no estamos hablando de una relación cualquiera, sino de una que generó mucho revuelo en su momento y cuya ruptura también dio mucho de qué hablar. Los detalles son escasos, como suele pasar en estos casos donde las celebridades intentan mantener su vida privada lo más reservada posible, pero las pocas pistas que han salido a la luz son suficientes para alimentar nuestra curiosidad y la de miles de fans alrededor del mundo. ¿De quién hablamos? Pues para los que siguen de cerca la vida de Demet, saben que ha tenido relaciones importantes. Sin embargo, el nombre que resuena con más fuerza en este contexto es el de Oğuzhan Koç. Sí, el talentoso cantante y actor con el que Demet tuvo una relación que parecía encaminada hacia un futuro sólido. Estuvieron juntos, se separaron y la noticia de este posible reencuentro, y lo que es más importante, de una posible disculpa, ha sido como un rayo inesperado en un día soleado. Imaginen la escena, dos personas que compartieron momentos íntimos, que planearon un futuro, y que luego decidieron caminos separados, encontrándose de nuevo. Pero lo verdaderamente intrigante aquí no es solo el encuentro en sí, sino el propósito detrás de él. Los reportes sugieren que Oğuzhan Koç buscó a Demet Özdemir para ofrecerle una disculpa. Y no una disculpa cualquiera, sino una que, según las fuentes, era muy esperada por parte de ella, y sobre todo, inesperada por el público. Pensemos un poco en la dinámica de las rupturas de parejas famosas. Siempre hay especulaciones, rumores sobre quién tuvo la culpa, quién sufrió más, o si hubo terceras personas involucradas. En el caso de Demet y Oğuzhan, la separación fue bastante comentada, y aunque nunca se entraron en detalles escabrosos, siempre quedó esa sensación de que algo quedó sin resolver, o quizás, alguna herida sin sanar por completo. Ahora, si Oğuzhan Koç se acercó a Demet para pedirle disculpas, esto abre un abanico de preguntas fascinantes. ¿A qué se refiere esa disculpa? ¿Fue algo que él hizo durante la relación, o algo relacionado con la forma en que terminaron las cosas? O tal vez es algo que él siente que le causó dolor a ella y que ahora, con el tiempo, se da cuenta de la magnitud de su error. Los medios turcos han sido particularmente insistentes con este tema. Han publicado titulares que sugieren una reconciliación emocional, no necesariamente romántica, sino una de esas que permiten cerrar ciclos, mirar al pasado con menos resentimiento y quizás, hasta con un entendimiento mutuo. Se habla de un encuentro privado, lejos de los flashes de las cámaras, donde pudieron hablar con calma. Y aquí es donde entra la parte intrigante para nosotros. ¿Qué dijeron? ¿Qué palabras se intercambiaron? ¿Hubo lágrimas, abrazos, o fue un encuentro más formal y sereno? Una disculpa, especialmente si proviene de un ex y es considerada inesperada, suele significar que hubo algo significativo que necesita ser abordado. Quizás hubo un malentendido profundo, una falta de comunicación que llevó a la ruptura, o quizás, Oğuzhan reconoció haber cometido errores que afectaron a Demet más de lo que él imaginaba en aquel momento. La madurez y el crecimiento personal son factores importantes en la vida de cualquier persona, y más aún cuando se trata de figuras públicas que están constantemente expuestas. Es posible que con el tiempo y la distancia, Oğuzhan Koç haya reflexionado sobre su relación con Demet Özdemir y haya llegado a una nueva comprensión de las cosas. Esta reflexión podría haberlo llevado a darse cuenta de que actuó de cierta manera, dijo algo incorrecto, o no brindó el apoyo que Demet merecía, y ahora, arrepentido, ha decidido buscarla para expresar su pesar. La reacción de Demet Özdemir ante esta disculpa también es un punto clave. ¿La aceptó? ¿Cómo se sintió al escuchar esas palabras?
Los rumores insinúan que ella lo recibió de manera calmada y madura, y que sí. Bien, la disculpa fue inesperada, para ella pudo haber sido un cierre necesario. Es importante recordar que las relaciones, incluso las que terminan, dejan huellas. Y a veces lo que necesitamos para seguir adelante es una validación de nuestros sentimientos, una disculpa sincera que reconozca el dolor causado. Si Demet sintió que la relación no terminó de la mejor manera, o si hubo algún aspecto de su trato con Oguzhan que la hirió, esta disculpa podría haber sido precisamente lo que ella necesitaba para dejar ese capítulo atrás definitivamente. Y aquí viene la parte que a todos nos encanta, la especulación. ¿Significa esto una posible reconciliación? Honestamente, es muy pronto para decirlo. Las disculpas no siempre llevan a volver, pero sí pueden llevar a una amistad o al menos a un respeto mutuo renovado. Piensen en la cantidad de parejas que se separan y luego, años después, se vuelven grandes amigos porque lograron superar los resentimientos y entenderse mejor. En el mundo de las celebridades, donde las agendas están apretadas y los escenarios para encontrarse son limitados, un encuentro así, con un propósito tan específico, es definitivamente significativo. Lo que sí es seguro es que este evento ha demostrado que las celebridades, al igual que nosotros, también tienen sus dramas personales, sus relaciones pasadas que los marcaron, y sus momentos de reflexión y arrepentimiento. La vida sentimental de Demet Özdemir siempre ha sido de gran interés para sus fans, y este capítulo, sin duda, añade una capa más de complejidad y emoción a su historia. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas y de los personajes que interpretan, hay seres humanos con emociones, con sus aciertos y sus errores. Los medios han estado muy activos, claro. Han intentado capturar a Demet para obtener alguna declaración, pero ella, fiel a su estilo, ha mantenido un perfil bajo sin confirmar ni desmentir los detalles de este encuentro. Y eso, en parte, es lo que lo hace aún más fascinante. La ausencia de confirmación oficial permite que la imaginación vuele y que cada uno saque sus propias conclusiones. Sin embargo, la insistencia de tantos reportes diferentes en Turquía sugiere que hay algo de verdad en toda esta historia. No sería la primera vez que una relación pasada resurge de las cenizas para ofrecer un cierre, o incluso para reavivar una chispa. Pero volvamos a la esencia de la noticia, la disculpa que nadie esperaba. ¿Por qué nadie la esperaba? Tal vez porque la ruptura entre Demet y Oguzhan se percibió como definitiva en su momento. Quizás porque Oguzhan siempre se mostró como alguien seguro de sus decisiones, o porque Demet, con su personalidad fuerte, parecía haber superado la situación sin mirar atrás. O tal vez la disculpa se relaciona con algo muy específico que en su momento fue un punto de inflexión en la relación, y que ahora, bajo una nueva luz, él se da cuenta de que cometió un error. Imaginen el poder de esas palabras. Una disculpa sincera puede sanar heridas, derribar muros y abrir puertas a nuevas posibilidades. ¿Será que esta disculpa le ha permitido a Demet perdonar, a Oguzhan liberarse de una carga, y a ambos encontrar una paz que quizás no tenían? Si este encuentro sirvió para eso, entonces, a pesar de la sorpresa, fue un paso positivo. Más allá de las especulaciones sobre una posible reconciliación romántica, es crucial considerar el valor intrínseco de una disculpa. En un mundo donde a menudo se glorifica la evitación de la confrontación y la minimización de los errores, el acto de Oguzhan Koç de buscar a Demet Özdemir para pedir perdón es, en sí mismo, un acto de valentía y madurez. Las relaciones complejas, especialmente las que involucran a figuras públicas, rara vez terminan en términos perfectamente claros y sin resentimientos latentes. Es probable que la intensidad de su vida profesional, la presión de los medios y las expectativas del público hayan jugado un papel en la dinámica de su relación y quizás en la forma en que se gestó la ruptura. La disculpa inesperada podría indicar que Oguzhan ha tenido un periodo significativo de introspección. Puede que se haya dado cuenta de que en el fragor de la relación o durante el proceso de separación, no supo comunicar sus sentimientos adecuadamente, o que sus acciones tuvieron un impacto más profundo en Demet de lo que él había asumido en ese momento. Quizás al reflexionar sobre los altibajos de su relación, ha identificado áreas donde pudo haber sido más empático, más comprensivo o simplemente más presente emocionalmente. La disculpa no necesariamente implica culpa en un sentido destructivo, sino más bien un reconocimiento de que, como en toda relación humana, hubo momentos de fricción y dolor que podrían haberse manejado de una manera más delicada. Es fascinante pensar en las diferentes interpretaciones que se le pueden dar a esta situación. Para algunos podría ser la señal de un nuevo comienzo, una oportunidad para reavivar
R. La llama que una vez los unió. Para otros podría ser simplemente el cierre de un ciclo, un gesto de cortesía y reconciliación que les permite a ambos seguir adelante con sus vidas sin las cargas del pasado. En el ámbito de las celebridades, donde las amistades y los círculos sociales a menudo se entrelazan, mantener una relación cordial después de una separación puede ser beneficioso para ambos en términos de apoyo mutuo y entendimiento profesional. El hecho de que Demet Özdemir, conocida por su discreción en asuntos personales, haya accedido a este encuentro añade otra capa de interés. Su reacción, descrita como calmada y madura, sugiere que ella también ha evolucionado y ha encontrado una forma de procesar las experiencias pasadas. La ausencia de declaraciones públicas por parte de ambos alimenta la narrativa de que este fue un encuentro profundamente personal, un espacio para la honestidad y la conexión genuina, lejos del escrutinio de la opinión pública. Las redes sociales, por supuesto, han explotado con teorías y conjeturas. Los fans, siempre ávidos de noticias sobre sus ídolos, están debatiendo acaloradamente sobre las posibles implicaciones de este reencuentro. Algunos celebran la idea de que el amor pueda resurgir de las cenizas, mientras que otros advierten contra la romantización excesiva de las relaciones pasadas, recordándonos que las rupturas suelen tener razones de peso. La belleza de estas situaciones es que permiten que cada uno proyecte sus propias esperanzas y experiencias en la vida de las celebridades. Para ser honestos, el término disculpa inesperada es la clave aquí. Sugiere que la percepción pública de Oguzhan Koç, o de la dinámica de su relación con Demet, no incluía la posibilidad de un arrepentimiento tan manifiesto. Quizás porque ambos han seguido adelante con sus vidas, forjando nuevas trayectorias profesionales y, según se rumorea, explorando nuevas posibilidades románticas. Un movimiento como este de Oguzhan Koç podría interpretarse como un deseo de redención personal, un intento de alinear su conciencia con sus acciones pasadas y de liberar cualquier carga emocional que pudiera haber estado llevando. Además, en la cultura turca, donde las relaciones familiares y las redes sociales tienen un peso significativo, las rupturas públicas a menudo se magnifican. Las expectativas de un final feliz o de un todo se solucionó pueden ser intensas. En este contexto, una disculpa pública, o incluso privada pero filtrada a los medios, puede ser vista como un intento de restaurar el equilibrio o de cerrar un capítulo de una manera más armoniosa de lo que se percibió en su momento. Nuestra labor aquí es presentarles la información que va saliendo a la luz, analizarla y, por supuesto, abrir el debate. ¿Qué opinan ustedes de esta historia? ¿Creen que la disculpa de Oguzhan Koç a Demet Özdemir es un indicativo de algo más? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar donde una disculpa inesperada cambió el curso de una relación o les permitió cerrar un ciclo importante? Nos encantaría leer sus experiencias y opiniones en la sección de comentarios. Para resumir, la noticia bomba de hoy es el encuentro cara a cara entre Demet Özdemir y su ex, Oguzhan Koç, y la supuesta disculpa de él, que ha sido calificada como inesperada. Si bien los detalles son escasos, los rumores sugieren un intento de reconciliación emocional, de cierre de un capítulo, y de sanación de heridas pasadas. Sea cual sea el resultado final, este evento demuestra que la vida de las celebridades, al igual que la nuestra, está llena de matices, de relaciones que nos marcan, y de momentos de reflexión que pueden llevar a gestos sorprendentes. La verdadera medida de este encuentro no será si conduce a una reconciliación romántica, sino si ha brindado paz y cierre a ambos individuos involucrados. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya parecido tan intrigante y fascinante como a mí. Recuerden que su opinión es súper importante para nosotros. Así que no duden en dejar sus comentarios abajo. Si les gustó este vídeo, por favor, regálenos un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para seguir conectados con todas las novedades del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.